Bienvenidos a un nuevo episodio de Freedom Squad. Yo soy Aldo Farrugia y para mí es un honor estar aquí al frente de esta gran persona, de este gran proyecto y sobre todo, pues, conocer más a fondo de qué trata este proyecto tan bonito. Y pues bueno, es un honor estar aquí. Ana Paula Ruiz, fundadora y líder del proyecto Freedom Squad, nos acompañará para hablar más de esta increíble iniciativa. Ana Pau, gracias por estar aquí y pues compartir cómo empieza este gran proyecto, esta iniciativa y cómo ha ido evolucionando. Muchas gracias, Aldo. Me encanta que me entrevistes ahora tú, estar del otro lado de la mesa. Y gracias a todos por acompañarnos el día de hoy a nuestro tercer episodio. La verdad es que me encanta hablar de estos temas. Me encanta hablar de Freedom Squad. Es una de mis pasiones dentro de Fundación Freedom. Freedom Squad empezó como un sueño de ver qué podíamos hacer para llegar a nuestra población objetivo. Fundación Freedom trabaja para prevenir el abuso, la explotación y la trata sexual infantil. Somos una organización que trabajamos con diferentes sectores, con hoteles, con aeropuertos, con empresas, con padres de familia, con escuelas. Y nuestros mensajes de prevención generalmente se los damos a cuidadores, o sea, adultos, ¿no? Que están buscando cómo prevenir el tema del abuso y la explotación a sus hijos. Pero nos dimos cuenta que nos hacía falta llegar con el mensaje desde un interlocutor mucho más cercano a los niños, ¿no? Alguien con quien se identificaran, alguien que siguieran. Entonces empezamos a pensar mucho en jóvenes, ¿no? ¿Cómo podemos sumar jóvenes a esta conversación? Voces que además supieran cómo es el mundo en el que se mueven los niños actualmente. Y algo muy importante es que en los últimos años hemos visto un crecimiento de la explotación sexual infantil a través de plataformas digitales, por supuesto que las redes sociales, pero también de forma muy específica los videojuegos, ¿no? Como muchos sabemos, los videojuegos tienen chats en línea, ¿no? Y muchos videojuegos, tal vez no los consideramos una red social, pero hay niños muy chiquitos que están en línea, que están jugando juegos como Roblox, como Minecraft, y que están teniendo conversaciones en línea con gente de todo el mundo, muchas veces con adultos, ellos pensando que están hablando con niños, y entonces de pronto empezamos a ver situaciones en donde son enganchados por la explotación y el abuso. Entonces Freedom Squad nace de eso, de pensar qué podemos hacer para llegar a esta población desde voces jóvenes. Y entonces tocamos base con gamers, que justo tienen plataformas de millones de seguidores, que tienen niñas, niños, adolescentes dentro de sus fans, de sus fandom, y pues ellos se sumaron a este proyecto a crear mensajes de prevención para ellos, de una forma muy cercana, de una forma muy orgánica y de una forma también muy creativa, porque de pronto nosotros desde Fundación Freedom pues nos hace falta esta parte de ser como disruptivos y creativos en cómo llegamos con estos mensajes a la población. ¿Y estos mensajes los dan desde estar jugando en línea o en sus redes o cómo se ve un poquito esos mensajes? Ahora sí que de todas las formas posibles. O sea, por una parte tenemos eventos que nosotros hacemos como Freedom Squad, como el podcast, ¿no? Donde hablamos específicamente sobre estos contenidos que ellos repostean en sus redes y que posteamos desde Fundación Freedom, pero también en sus pláticas y cuando ellos están jugando en sus streams, vamos a decir, si ellos identifican alguna situación, pueden dar información mucho más clara, ¿no? Lo que nos decían muchos de ellos es, de pronto llegan niños a contarme ciertas situaciones que viven en casa y no sé cómo contestarles. O sea, no sé qué información darles, no soy un profesional, ¿no? O sea, no tengo tanta información como para saber cómo guiarlos o cómo referirlos a alguien que les pueda ayudar. Entonces, como Freedom Squad les hemos ya dado capacitación para que ellos sepan cómo identificar ciertas situaciones de riesgo y dar información. Entonces, lo hacen también a través de sus streams. El otro día, Mitch Taquito, que es una de nuestras integrantes de Freedom Squad, me dijo, ya estaba en TikTok, vi este stream de un niño de 5 años jugando un juego de más 18, ¿no? Y la gente le echaba muchísimas porras y había un adulto, creo que era el papá, no estoy segura, al lado de él. Me decía, es que y está tan normalizado esto, o sea, y Mitch empezó a poner en el chat, oigan, esto es inapropiado, o sea, él es un niño de 5 años que está jugando una plataforma que no es apropiada para su edad, y la sacaron del chat, ¿no? Entonces, sí estamos teniendo ya como mucho más presencia en ciertas plataformas en donde tal vez nadie levantaba la voz, o nadie se daba cuenta de las situaciones de riesgo que ahora, gracias a esta información, tienen nuestros gamers. Y qué bueno que tengan estas personas dentro de este mundo digital, ¿no? Que muchas veces pues no entendemos, los que tal vez no somos tan gamers, pero que es tan importante y como bien decías, que está creciendo ese reclutamiento ahí. Y totalmente. Es donde están teniendo esos puntos de contacto las personas que son abusadoras
sexuales, ¿no? Claro. Y es bien chistoso porque hablamos con papás y los papás nos dicen, no, pues mis hijos no tienen redes sociales, ¿no? Pues sí, pero si están jugando Roblox, si están jugando Minecraft en línea y otros, estos son algunos nada más de los que estoy mencionando, pero no nos damos cuenta que es exactamente lo mismo. Están igual de expuestos en un videojuego en línea a una edad muy corta, ¿no? O sea, son niños muy pequeños que están jugando y muchas veces sin ningún tipo de información previa. O sea, de pronto nosotros, siempre intentamos hablar con los papás para que tengan estas conversaciones de forma continua cuando tienen redes sociales sus hijos y cuando tienen videojuegos en línea para que estén preparados para identificar ciertos focos rojos, ¿no? ¿Cómo se ve ese camino? Me imagino que hacen el primer contacto, obviamente, en estos videojuegos. Ganó confianza, ¿no? Soy Juanito, ¿cómo estás? Empiezan a generar esta interacción. ¿Y de ahí a dónde pasa? ¿Cómo se ve ese camino? Es una gran pregunta. Es el grooming, ¿no? Lo que escuchamos como el grooming. Entonces, cuando ese primer contacto se hace siempre a través de chats en línea, porque es lo más fácil, ahí es donde podemos encontrar a cualquier persona, ¿no? Y es muy fácil identificar una niña, un niño como de menor edad, ¿no? Porque lo dicen, porque son muy francos, y si estás escuchándolos, ¿no? Si están jugando en línea y además con voz, los puedes escuchar. O sea, es muy fácil identificar a un niño o niño y además son muy abiertos con todo lo que les está pasando, te cuentan de su vida, te cuentan sus problemas. Entonces, es muy fácil identificar niños que están en una situación de riesgo. Entonces, un depredador en línea lo puede identificar muy fácilmente, ¿no? Entonces, se establece esta comunicación en el chat en línea y generalmente de ahí pues empieza alguna forma de relación, como de amistad, ¿no? Donde justo se ganan la confianza del niño o la niña a través de intereses en común, compartir experiencias, jugar en el mismo equipo, un sinfín de experiencias pues gratas al principio, ¿no? Que forman esta conexión. Pero luego quieren trasladar esta conversación a un lugar más privado, ¿no? Piden su teléfono, piden hacer videollamada, tal vez por WhatsApp, por Telegram. O sea, hay como muchas maneras de como trasladar la conversación de un lugar público a un lugar más privado. Y generalmente lo que pasa ahí es, ya en este lugar privado donde están ya mensajeándose diario, no de forma privada, empieza a haber una cantidad como de situaciones, desde los reclutan para actividades ilegales, ¿no? Hemos visto casos de trata que iniciaron un videojuego y los reclutaron para formar parte del crimen organizado, hasta el envío, y esto es súper común, el envío de imágenes íntimas. Les piden a los niños que se saquen una foto íntima y que se las manden, ¿no? Y pasa muy seguido. Estamos hablando de niños que tienen un acceso ya como total a un dispositivo con una cámara y con internet. Y muchas veces sin información, ¿no? De, oye, si alguien te está pidiendo esto, tienes que hablar conmigo, eso es un foco rojo, nunca envíes nada que sea como de tus partes privadas. O sea, este tipo de conversaciones no son las que tienen con estos niños que tienen tanto acceso a internet, ¿no? Entonces, ya de ahí empieza justo un ciclo de violencia, ¿no? Si ya los niños envían la foto o el video, les siguen pidiendo más, los amenazan de que si no envían más, entonces se los van a mandar a sus papás o los van a colgar en una red social, todo el mundo los va a ver, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros de verdad tenemos que pensar en cómo prevenir, ¿no? Cómo podemos enseñarles desde el primer momento que alguien te está pidiendo trasladar la conversación, puedes empezar a pensar. Y yo creo que el primero es, como antes nos decían, no hables con extraños, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? No hables con extraños, conéctate con tus amigos si acaso. Obviamente como papá estar pues vigilando y viendo eso, pero también me llama mucho la atención este tema de, pues yo ya te llevo a una parte privada, ¿no? A un WhatsApp, a una plática más en ese sentido, pues también ¿a qué edad estamos viendo que los niños ya están teniendo acceso a ese dispositivos, ¿no? Porque yo veo muchos que el mismo papá le presta su celular y para que hable con sus amigos, pero pues ¿a qué edad están generando pues ya su propio red de contactos en ese sentido? ¿Qué han visto en ese aspecto? Hay un tema muy preocupante y es el acceso a los dispositivos electrónicos personales a una cada vez más corta edad, ¿no? Estamos viendo niños desde los 8 años que tienen un celular propio. Eso. Y eso es justo ese es el tema, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos hablar aquí, pero bueno, uno es que son dispositivos que tienen acceso a cualquier cantidad, ya sea de contenidos, pensemos en la exposición a la pornografía, que también es un tema súper preocupante. Cada vez más se acorta la edad en la que las niñas y los niños están expuestos a la pornografía justamente por los dispositivos electrónicos. Entonces, se calcula que en México y en el mundo la edad ahora actual de exposición a la pornografía es a los 8 años. Antes era a los 12, que pues también son muy jóvenes, pero bueno, a los 8 tienes todavía menos herramientas para entender lo que estás viendo. Y entonces justo la edad también de mayor preocupación en temas de autoproducción de material íntimo también es de 8 a 12 años.
Eso quiere decir que son niñas y niños que tienen acceso a dispositivos propios y con acceso a Internet. Entonces, aquí, lejos de satanizar como la vida digital de los niños y de los adolescentes, es más bien pensar cómo podemos equiparlos para que tengan herramientas para vivir una vida digital segura. Y eso implica un gran trabajo por parte de los cuidadores, de tener conversaciones, de configurar los dispositivos para que tengan configuraciones de privacidad, controles parentales para que los adultos responsables de ese niño puedan decir con quién puede o no tener contacto, qué aplicaciones puede o no tener, si puede tener contacto o no con otras personas en línea. O sea, tú puedes controlar todo eso desde el celular del papá o de la mamá. Solo mucha gente no lo sabe o no lo hace y entonces son niños que tienen, o sea, que justo lo que dice, les prestan el celular del papá, entonces la configuración es del papá, ¿no? O les configuran con la cuenta de los papás, entonces tienen acceso a todo, incluso a hacer compras, o sea, compras en línea de mucho dinero, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, sí es un escenario preocupante porque cada vez vemos a niñas y niños más chiquitos que están siendo extorsionados, que están siendo explotados, que están siendo abusados en línea, ¿no? Y regresando al tema que decías a nuestra generación nos decían, no hables con extraños, ¿no? Desafortunadamente ya es un consejo como súper obsoleto en la era digital porque pues hablamos con extraños todo el tiempo. Y también cabe decir que hay situaciones de explotación y abuso en línea que son perpetrados por conocidos. Entonces ya es como conocidos y desconocidos. Entonces más bien es empezar a hablar de qué focos rojos podemos enseñar en nuestras conversaciones en línea con cualquier persona. Puede ser alguien que conoces o puede ser alguien que no conoces. Pero ¿qué cosas puedes tú empezar a identificar en una conversación en línea que te deberían de empezar a estar generando como unos focos rojos? Y eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Pero yo creo, o sea, sí, claro que estamos en un mundo digital, pero tú como adulto ya tienes la elección, ¿no?, de conocer gente por fuera. O sea, como niño, la verdad es que no creo que haya la necesidad de estar conociendo y de estar llevando una vida digital. O sea, creo que eso es importantísimo que todos los cuidadores entendamos. Hay que limitarles los aparatos electrónicos porque es lo más fácil, ¿no? Claro, cállate, te doy el iPad, cállate, te doy mi celular y me desentiendo. No, si se lo vas a dar, tú tenés ese compromiso y esa responsabilidad sobre qué están utilizando y qué están viendo. Y como bien dices, darles las herramientas, hablar con ellos y educarlos en ese sentido. Pero también me gustaría entender cómo haces este reclutamiento de los gamers y qué personalidad tienen que tener para ser parte del Freedom Squad. Te voy a contar la historia que la verdad es que fue una experiencia súper bonita y gratificante porque cuando nosotros primero pensamos en el Freedom Squad y soñamos con, es que si esto está pasando en los videojuegos, entonces tenemos que como convocar un equipo de gamers que sepan de este tema y entonces que se involucren y que den mensajes. O sea, nos parecía como un sueño, ¿no? Nos acercamos con Gaming Partners, que son pues una agencia de talento en el mundo del gaming. Y como que todo el proceso de construir el Freedom Squad fue gente que al ver esta problemática dijo, yo quiero ayudar. Y creo que ese es el gran secreto de Freedom Squad. Gente que vio el problema y que lejos de decir, híjole, esto está muy pesado, no quiero, dijeron, le entramos y queremos ayudar. Entonces, Gaming Partners lo que hizo fue invitar a los gamers que ellos tenían, que además pensaban que podían tener una sensibilidad. Pero al hacer este proceso de convocatoria, sí varias personas nos dijeron, ha habido muchos proyectos como de responsabilidad social que les hemos presentado y nada más queremos que ajusten sus expectativas. O sea, lo más probable es que sean pocos los que quieran decir que sí y que no se involucren tanto. Entonces, bueno, íbamos como con esperanza, pero también queríamos ser muy realistas de que pues tal vez no iba a haber muchos gamers que se iban a querer sumar al squad. Muy a nuestra sorpresa, fueron 18 los gamers que dijeron sí, ¿no? Tuvimos una primera reunión con ellos para explicarles la problemática que estábamos viendo y además con casos reales que ya se habían documentado a través de videojuegos. Y en estos 18 gamers que se quisieron sumar de forma voluntaria, aquí sí quiero decir, o sea, es totalmente pro bono. Ellos se suman desde cada quien su propio espacio con sus ganas y su talento, pero sobre todo su compromiso de forma voluntaria. Y pues ha sido increíble. Tenemos un roster ahora sí que muy diverso. Tenemos a gamers muy jóvenes, o sea, de 20 años. Bueno, jóvenes para mí, porque yo ya estoy como en la generación de los grandes. Hasta gamers ya como que son de la primera generación de youtubers, por ejemplo, ¿no?
que ya es en otra época de vida, incluso algunos son papás. Entonces ha estado padrísimo escuchar de todas estas diferentes voces y experiencias. Por una parte, su amor por el gaming. Por otra parte, qué experiencias han visto en línea. O sea, qué situaciones de vulnerabilidad identifican con niñas y niños, cómo las resuelven y qué les ayudó a ellos en su momento crecer como en su amor por los videojuegos, en su relación además con sus papás y qué les hubiera gustado tener también, ¿no? O sea, como qué recomendaciones nos pueden dar a los papás para justo ser cuidadores participativos que además ayuden a fomentar las habilidades de sus hijos, porque además los videojuegos tienen muchas cosas muy buenas, ¿no? Nos ayudan a desarrollar habilidades de socialización, de creatividad, de optimización de recursos. O sea, realmente hay muchas cosas muy buenas en los videojuegos, pero también ayudando a crear espacios seguros. Entonces, es un equipo increíble. Además, no sé, son chavas y chavos con muchísima habilidad, o sea, hablan muy bien, conectan con su audiencia y además están jugando todos los días con niñas y niños, ¿no? O sea, como que de pronto a los papás nos encantaría como entrar en su mundo y estos chavos ya están ahí. O sea, estos son jóvenes, son creadores de contenido que ya están en el lugar donde nosotros quisiéramos estar. Entonces, ha sido una experiencia increíble y pues tenemos muchos sueños a donde quisiéramos llegar también a través de ellos, ¿no? Pero la verdad es que ha sido pues un gran camino para llegar aquí. Oye, aquí digo, jugando un poquito al abogado del diablo, ¿cómo seleccionas a esas personas? ¿No? Una cosa es que yo te diga, yo quiero ser parte de, me encanta, estoy ahí, pero desde ahí estamos partiendo de la confianza, pues, de la agencia o del aliado, ¿no? Claro. Creo que ahí también, pues, obviamente ustedes como expertos deben decir, a ver, sí, pero ¿cómo hago esa investigación? ¿Se hace algo? ¿No? Nosotros cuando empezamos con Freedom Squad hicimos una carta compromiso con todos los que iniciaron en el squad, con cuáles son nuestros valores como squad, porque finalmente pues ellos se alían, como dices, al proyecto de una forma voluntaria, pero pues cada quien tiene su historia de vida, sus experiencias y demás, y sus propios valores, ¿no? Entonces lo que hicimos fue una carta compromiso con qué es Freedom Squad y todos los que estamos aquí en qué creemos, ¿no? Entonces, cada uno de los gamers y de los creadores se unieron a través de esa carta, pero finalmente pues es un compromiso y en algún momento pues ha habido gente que ya se ha retirado del proyecto, hay gente nueva que se ha sumado y así vamos creando pues ahora sí que un equipo que está realmente comprometido con este tema, que es prevenir el abuso sexual infantil en los videojuegos. Entonces, se ha ido configurando, ¿no? O sea, ha habido bajas y altas a partir de ese primer equipo, pero creo que es lo natural, ¿no? Es lo que tiene que pasar cuando estás justo haciendo un equipo que quieres que comparta tu misma visión, tus mismos valores, y también sobre la marcha vamos aprendiendo mucho los unos de los otros, porque pues no nos conocíamos, ¿no? Entonces creo que eso es importante y bueno, vamos creando este equipo juntos. Por supuesto, va evolucionando la comunidad. ¿Qué casos de éxito te vienen a la mente, pues, de lo que lleva Freedom Squad, que hayan detectado como esto fue un gran logro? Fue súper interesante. En el lanzamiento de Freedom Squad, identificamos 2 casos de abuso de los propios gamers, que no sabíamos. O sea, en el evento de lanzamiento, uno de ellos se acercó conmigo y me dijo, tengo que compartir mi historia y lo voy a hacer aquí en el lanzamiento. Y dije, pues vas, porque este es el momento, ¿no? Y es una historia que entiendo que él no había compartido de forma pública en ese momento. Y agradecimos muchísimo que ese justo es el objetivo de Freedom Squad, que ellos con su voz y con su experiencia puedan llegar a los miles de niñas y niños y adolescentes que los están escuchando, porque no aterriza igual que si se lo cuento yo a mi hijo, que soy una señora de 40 años, a que se lo cuenta su creador de contenido favorito, ¿no? Que además se parece mucho a él, ¿no? O con quien juega todo el día. No, y es su modelo a seguir y lo ven como alguien inspiracional, pero luego ya demostrarle esa parte vulnerable por parte de este gamer, pues está... Totalmente. Y poder verbalizar el abuso, hablar del abuso es una de las principales cosas que queremos lograr en Fundación Freedom, en todo lo que hacemos, pero también a través de Freedom Squad. O sea, que sea gente que esté pidiendo ayuda, que esté hablando de su historia y que esté además pues buscando cómo puede procesar el trauma, ¿no? Que nos parece muy importante. O sea, es indispensable que cuando se detecte un abuso se brinde ayuda lo más pronto posible. O sea, eso realmente nos ayuda a tener un mejor diagnóstico para el resto de su vida, ¿no? Una niña o un niño que ha sufrido abuso, cuando es atendido de la forma adecuada, puede tener una vida muy
sana y funcional, ¿no? Después del abuso. Desafortunadamente en México las estadísticas son escalofriantes, o sea, hablamos de los sobrevivientes logran hablar del abuso aproximadamente 10 años después de que sucedió. Entonces, ya es mucho más complejo. Claro que se puede trabajar, pero si podemos nosotros invitar a la audiencia, ¿no? A las niñas y adolescentes a hablar de las situaciones que están viviendo de violencia sexual para poder conseguir la ayuda oportuna, hijo, de verdad les estamos cambiando la vida. Y si tú detectas, o alguno de los gamers, como bien decías, un caso, ahí tú, pues ya como Fundación Freedom le dices, yo te canalizo con autoridades o con psicólogos o con quien sea. Exacto. Entonces, Freedom Squad recibe una capacitación por parte de nosotros en donde les ayudamos a detectar ciertos síntomas, ¿no? De qué podría ser un abuso. O muchas veces ni siquiera es que ellos tengan que hacer una labor de detección. Los niños les cuentan, ¿no? O sea, los ven como una persona segura y les llegan a contar muchísimas cosas. Entonces, cuando ellos identifican una situación de abuso, lo canalizan a Fundación Freedom y nosotros, a su vez, a nosotros y a nuestros aliados, ¿no? Tenemos psicólogos especialistas en prevención, en atención de abuso sexual infantil. Depende del tema, ¿no? Si es un tema con autoridades, también tenemos una relación muy estrecha con las autoridades encargadas justo de perseguir estos delitos. Entonces, dependiendo un poco del caso, trabajamos con nuestros aliados en el tema. Pero sí, la idea es que ellos no sean quienes atiendan, sino simplemente canalizan y les llegan. Está súper interesante, Aldo, porque sí nos cuentan mucho como, no nada más en temas de abuso, sino en temas, por ejemplo, de ideaciones suicidas. O sea, les llegan muchos temas muy delicados que me dicen, ¿yo qué? O sea, me siento responsable porque tengo que hacer algo con esta información, porque es un niño que me está confiando una situación súper delicada. Pero ¿qué les ofrezco yo que pueda ayudarlos en este momento? Entonces, nosotros, de hecho, desde Fundación Freedom los equipamos a ellos, o los intentamos equipar con lo que ellos dicen para poder canalizar, ¿no? Y que ese niño se sienta escuchado, pero también atendido de alguna forma. Ahora que mencionas esto, me llega a la mente el tema, pues, que los mismos videojuegos o el mismo mundo digital ocasiona este tipo de cosas, de enfermedades, tal vez de salud mental. ¿Han visto algo también en ese aspecto? Porque creo que es valiosísimo esto que están identificando y que están viendo, porque pues también hay que justamente regular de cierto punto el uso, por un lado. Por otro lado, pues los gamers se dedican a eso y es su trabajo de tiempo completo, pero ¿cómo logras tener un equilibrio y un balance para que no haya esa parte de vacío existencial en los jóvenes y en los niños, ¿no? Es una pregunta súper compleja, porque creo que una parte de la crianza digital que tenemos que nosotros tener con nuestros hijos, a los cuidadores, es propiciar siempre un equilibrio. O sea, no satanizar los videojuegos ni la vida digital, pero sí ayudar a que nuestros hijos tengan una vida saludable y equilibrada en todos los sentidos. Y sí hay temas de autoestima, de salud mental, de muchas cosas relacionadas con un uso extremo de pantallas, punto, a lo que le dediquemos el tiempo en línea, ¿no? Pero sí es muy importante hablar de tener equilibrios, tener horarios, tener límites, y eso empieza con los papás y las mamás, desafortunadamente, porque nosotros somos ese ejemplo, ¿no? Esta idea de si tú quieres que tu hijo o tu hija tenga una relación saludable con el teléfono y con los videojuegos, ¿qué le estás demostrando tú? ¿Cuánto tiempo pasas tú en línea? ¿Cuánto tiempo pasas tú en tu celular contestando mensajes, respondiendo correos? O sea, ¿qué estamos nosotros modelando en nuestro comportamiento? Y creo que eso es algo bien importante, porque estamos tal vez a veces pidiendo o preocupándonos por una vida digital saludable y equilibrada de nuestros hijos y no la estamos teniendo nosotros. Y creo que eso es algo que nos confronta y nos reta a ser mejores, ¿no? En ese equilibrio, pero por un lado. Por otro lado, por eso es tan importante en temas de crianza digital promover que siempre los niños usen aplicaciones adecuadas para su edad, o sea, en temas de salud mental, ¿no? Un niño o una niña que está en TikTok a los 8 años, cuando TikTok y todas las plataformas tienen como edad recomendada por parte de las plataformas, o sea, mínima a los 13 años, ¿no? Especialistas de diferentes fuentes nos recomiendan muchas cosas adicionales, pero bueno, las plataformas te piden que tengas por lo menos 13 años para tener una cuenta, ¿no? Y eso es justo porque, pues, están los niños en una etapa evolutiva muy importante, ¿no? Entonces, un niño pequeño que está consumiendo contenido de TikTok o YouTube o cualquier otra plataforma,
para la que no está lista, su mente, su corazón, su autoestima, o sea, realmente puede ser muy dañino. Si como adultos nos cuesta trabajo de pronto ver cosas en redes sociales y no sentirnos, no compararnos, no sentir de pronto que no estamos agradecidos con lo que tenemos, no sé, trae muchas cosas, ¿no? Incluso sentimos que no podemos parar de consumir, ¿no? ¿Cuánto más para un niño que apenas está aprendiendo a relacionarse con el mundo? Entonces creo que es muy importante este tema de respetar las edades recomendadas, de tener conversaciones de, no es que nunca puedas tener estas redes sociales, es que es todavía no. ¿Por qué? Porque tu mente, porque tu corazón no está listo, porque tú tienes que aprender a tomar mejores decisiones, ¿no? Y por eso es que yo te estoy cuidando. Y aquí, de nuevo es una responsabilidad de los cuidadores, ¿no? De nosotros poder decir que no, de nosotros poder poner límites y también poder decir que sí. O sea, tal vez no puedes estar red social, pero juguemos tú y yo juntos a esto, ¿no? Ofrecer alternativas en el mundo físico, en el mundo digital, ¿no? Para que también ellos no sientan que estamos prohibiendo todo, sino que estamos ayudándolos, así como los enseñamos a andar en bici, así igual en las redes sociales, así en el mundo digital, así en los videojuegos, de verdad de enseñarlos, entrenarlos a tener buenos hábitos, a divertirse, a cuidarse a sí mismos y a los demás en línea. O sea, realmente hay mucho que podemos hacer desde muy chiquitos, porque sí ya estamos viviendo en un mundo digital, o sea, no es algo que podamos hacer evadir. De un lado, claro. Oye, y tú, desde tu experiencia, pues bueno, como mamá, no sé si llegaste a ser gamer tú en ese sentido, pero pues ¿cómo estás llevando esta educación con tus hijos? Yo, o sea, mis primeras experiencias con los videojuegos fue jugando con mi papá, y lo cuento porque de verdad me marcó. O sea, yo jugaba con mi papá y mi hermana pequeña todo el tiempo. Nos encanta. Mi papá sí creo que es gamer. Y le encantaba. Él jugaba con mis primos grandes a juegos como mucho más violentos. Conmigo era como Mario Kart y estas cosas mucho más, pues sí, como de niños pequeños. Y nos encantaba, o sea, de verdad me encantaba jugar con él. Y creo que de ahí nació mi amor por los videojuegos. A lo largo de mi vida he jugado videojuegos, pero creo que ahora más que soy mamá, otra vez, con mis hijos. Y es un espacio de conexión. Y me encanta buscar juegos además como colaborativos, o sea, juegos donde podemos... ¿Cuáles juegas con ellos? Me encantan los juegos colaborativos, me encantan los juegos como Mario Kart, me encantan los de baile, o sea, como que todos los que o sea, como todo lo que podemos hacer juntos. Intento que tengo un hijo y una hija y me encanta hacerlo con los tres, y cuando se puede unir mi esposo también. Entonces, como que buscamos espacios de conexión digital, y eso creo que es algo importante, como de recalcar para las familias, ¿no? O sea, que no dejemos a nuestros hijos solos en línea, no nada más por su seguridad, sino también porque queremos que sea un espacio de conexión para nosotros, ¿no? De pronto vemos las cosas de conexión fuera de la pantalla, ¿no? Me encanta jugar fútbol con mis hijos, o me encanta ponerme a colorear, y eso está padrísimo y es súper necesario. Pero creo que también tenemos, o sea, si queremos ser parte de este mundo digital, tenemos que hacerlo con ellos, ¿no? Preguntarles, involucrarnos. ¿Qué edad tienen tus hijos? Mi hija tiene 7 y mi hijo tiene 9. Ya. Entonces, están chiquitos todavía, pero intento lo más posible sentarme con ellos a ver lo que a ellos les gusta, a jugar lo que a ellos les gusta, y traerlos también a mi mundo también. Decía, a mí de chiquita me gustaba jugar esto, juguemos esto juntos, ¿no? Entonces, creo que eso ayuda mucho también a dejar de culpar a la tecnología de las cosas. Sí, de satanizarla. De satanizarla. Como bien decías al inicio. Entonces, y creo que eso es algo de las cosas que nos toca a nuestra generación de papás, ¿no? De no ver a la tecnología como el enemigo, sino de ver qué puntos de conexión sí podemos tener, ¿no? Y hacerla una herramienta también de conexión, que creo que es muy importante para poder entender también cómo llevar una mejor crianza digital. ¿Qué consejos les darías a los cuidadores o a los papás para tener esa interacción y ese, pues sí, espacio con sus hijos y los videojuegos? La primera es, siéntense a jugar. O sea, agarren un control y siéntense a jugar. Porque de pronto es como que nos da flojera o no nos gusta o lo que sea, pero yo lo que les diría es, encuentren un juego que a ustedes les guste. O sea, que lo que quieran, no sé, de todo, para todos los gustos. Y siéntense a jugar. O sea, además de que eso nos da un panorama muy completo del mundo en el que están nuestros hijos, nos ayuda también a agarrarle el gusto y entender por qué les encanta jugar videojuegos, ¿no? Y creo que, como en todo lo que nos toca hacer como papás, nos toca acercarnos, ¿no? Y tratar de entender en dónde están y cómo podemos acompañarlos. Esa sería la primera. La segunda es
o sea, realmente tengamos una comunicación muy abierta, ¿no? O sea, hablemos. Si tenemos hijos que les gustan los videojuegos, hablemos con ellos, sobre todo si ya están en línea, de cuáles son los focos rojos, cómo se ve la explotación. Y muchas veces los papás nos dicen, hijo, voy a traumar a mis hijos cuando les hable de estos temas. La verdad es que no. Si lo hablamos de una forma o sea, si normalizamos hablar de temas difíciles desde muy chiquitos, no nos tienen por qué espantar. Y lo podemos hacer de una forma, de un lenguaje muy amable, con conceptos aterrizados a su edad. Entonces, no tiene por qué... No tienen, o más bien yo diría, si nos da miedo, aún con miedo lo podemos hacer, y estamos protegiendo a nuestros hijos. Entonces creo que por cuidar a nuestros hijos todo vale la pena, aún la incomodidad. Y la tercera cosa sería, pues configuremos los dispositivos, ¿no? Eso es súper importante. Dejemos que nuestros hijos jueguen en un espacio seguro que nosotros hayamos construido para ellos. O sea, agarremos en cualquier plataforma, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, se puede configurar con una cuenta de niños que nosotros estamos pues configurando, controlando, filtrando desde nuestro propio celular, ¿no? Con horarios, por ejemplo. O sea, por un ejemplo, mi hijo puede jugar solamente los fines de semana. Entonces, de lunes a viernes, si él agarra su aparato, le dice que no puede jugar, ¿no? Entonces, para mí esa es una manera en que él puede tener un equilibrio. Los fines de semana tiene un máximo de 2 horas al día para jugar. Entonces, y esas 2 horas, algunas las juega solo, algunas las juega con nosotros. Entonces, como que, digo, cada familia hace el equilibrio que quiera. Pero a mí eso me ha funcionado y no me estoy peleando con él solito. El aparato se apaga cuando llega a su límite y entonces yo no tuve que estarle diciendo, ni nos peleamos, ni generó ningún tipo de problema. A él le avisa 5 minutos antes, tienes 5 minutos, se apaga y salimos a jugar. ¿Y eso se puede en todos? ¿No? En todos los dispositivos. Está buenísimo. Ajá. Y de hecho, o sea, tú puedes poner límites por juego, tú puedes poner, incluso bloquear el contacto en línea. O sea, tú puedes decir, sí puedes jugar Minecraft, pero no puedes estar en línea. Entonces, solito el dispositivo no permite jugar con otros jugadores. En algunos también incluso puedes decir con quién sí podría jugar. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. No pueden hacer compras, por ejemplo, estas noticias de las que hemos platicado ya en el podcast, pero de niño se gastó toda la fortuna de los papás comprando diamantes. Eso es porque los papás no tenían configuraciones de seguridad activadas en sus juegos, ¿no? Entonces, mi hijo no puede hacer compras. Bueno, si quieres una compra, me llega a mí la notificación para yo poder aprobarla o no. Entonces, todo este tipo de cosas son cosas que yo ya hablé con él, que él sabe cómo funciona, entonces no crea problemas todavía. Pero bueno, creo que son herramientas que tenemos que usar como papás para crear estos contextos digitales seguros y donde realmente puedas disfrutar jugar. Oye, ¿y cuáles son los próximos pasos o qué planes tienes para el Freedom Squad? Ha estado, pues ahora sí que muy padre ver la evolución, como decíamos hace rato, del squad, porque al principio pues estábamos nada más nosotros creando contenido, ahora sí que dentro del squad, pero nos han estado invitando a participar ahora sí en convenciones de gaming, ¿no? Que eso ha estado padrísimo porque ya ahí estás en contacto con los jugadores y con sus papás. Muchas veces los jugadores van a estas convenciones acompañados de sus cuidadores, o van mamás, papás, junto con sus hijos. Entonces está padrísimo porque aquí tienes a toda la gente a la que le queremos llegar. A los usuarios, ¿no? Pero también a los adultos que están acompañándolos en el proceso. Hay papás que están muy involucrados y que aman los videojuegos y hay papás que van con toda la flojera del mundo y que se quieren ir a sentar en una esquina y no quieren saber más. Entonces, pero ahí llegamos a todos, ¿no? Y pensamos que es el lugar, y aquí esta es una de las cosas que queremos seguir trabajando, en donde la industria de los videojuegos, organizaciones como Freedom Squad y como Fundación Freedom, y los usuarios, a los gamers, se juntan, ¿no? Y son espacios donde puedes llegar a hacer cosas increíbles, o sea, donde realmente puedes comprometer a todos, porque este es un tema que nos debería de comprometer a todos, ¿no? Hacer algo al respecto, ¿no? A jugar seguro en línea, todos, eso es lo que queremos, divertirnos y jugar seguro en línea en espacios libres de explotación sexual infantil. Entonces, eso es como el gran llamado y estamos llegando a espacios en donde, pues, eso es posible. Me encanta. ¿Cómo puede la gente involucrarse y apoyar el Freedom Squad? Pues primero los invitaríamos a nuestra página, que es www.freedomsquad.mx. Ahí hay pues mucha información, o sea, están nuestros gamers y todos sus perfiles para que los conozcan. Hay información acerca de focos rojos, de cómo hablar con tus hijos. Está el podcast, que tenemos ya varios episodios que pueden escuchar. Y pues, en fin, como muchos recursos para cuidadores, ¿no? Entonces, visítenos y invítenos. O sea, invítenos, ya estamos empezando incluso a tener invitaciones, por ejemplo, a participar en congresos, en escuelas. Entonces, lo que queremos es llegar a todos lados. Entonces, si ustedes saben de algún lugar donde Freedom Squad tiene que estar, invítenos porque vamos a ir. Excelente. Pues, Ana Pau, muchísimas gracias por
todos los consejos y toda la información que nos das. Te felicito, creo que es un proyecto increíble que va a crecer muchísimo, exponencialmente. Y pues invitar a toda la gente a que se sume, a que participe, a que sea más consciente con ese involucramiento de sus hijos, los dispositivos, los videojuegos, las redes sociales, para prevenir esto, pues que es el abuso sexual infantil. Mil gracias por compartirnos tanto. Muchas gracias a ti.